Ok, chicos, vamos a ver hoy día. Vamos a hablar hoy día entonces de la farmacología de los alcaloides. Vamos a ver entonces hoy día sobre la farmacología de los alcaloides. Ahora, los alcaloides, vamos a ver. Entonces dice, son químicos de naturaleza viable. Algunos son péptidos, otros derivados de aminoácidos y otros de composición líquida. Pero recordemos que tienen cosas en común, son sustancias endógenas, o sea, nosotros vamos a producir, ¿sí? O sea, nuestro organismo es capaz de producir. No pueden ser clasificados ni como neurotransmisores ni como hormonas, o sea, no son neurotransmisores ni como hormonas. Y tienen una acción principal que es autocrina o paracrina, o sea que van a ser producidos por esa célula y esa misma célula va a tener receptores y va a ser capaz de actuar sobre la misma célula o sobre las células vecinas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces vamos a comenzar hablando de algo muy importante que son las endotelinas y el óxido nítrico como primera. Entonces hay que recordar que están, ¿sí?, dentro de, ¿cómo se llamaban estas? ¿Qué cosa era? A ver, si mira, serotonina, leptoprimenos, factor agregado plaquetario, endotelinas, óxido nítrico, mininas, histaminas. ¿Con quién tenían que ver? Eso lo hemos visto ahora en prácticas esta semana. Son, la mayoría deben ser mediadores inflamatorios. Entonces tienen que ver con algo, ¿sí? Vamos a ver, tienen que ver con inflamación, con vasoconstricción, de repente, ¿sí?, con contracción muscular. Ahí vamos a ver. Ok. Entonces, vamos a empezar hablando de esta frase que me dice: envejecemos a la misma medida que lo hace nuestro endotelio. ¿Qué cosa es el endotelio? ¿Qué es el endotelio? Viene siendo, ¿sí?, el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Y vamos a ver, pues va a ser importante porque resulta que este órgano va a estar recubriendo las internas, por ejemplo, entonces están recubriendo la parte interna de las. ¿Lo tienes? Los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Se acuerdan de cómo está constituido un vaso sanguíneo? ¿Sí? De las tres túnicas a dos. Chicos, tienen que repasar las cosas, los cursos antiguos, porque tienen que ir viendo, o sea, ¿dónde está? Ahora sí, vamos a relacionarlo con esto, pero si no tengo ni la menor idea de qué cosas serán, entonces tienen que repasar, ¿sí? Está recubriendo, o sea, en la parte más interna que van a tener los vasos sanguíneos, ¿sí? Esto está en la túnica íntima de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces vamos a ver también acá algo importante. De aquí van a derivar con las endotelinas, que, bueno, vamos a decir, son sustancias peptídicas que aproximadamente tienen 21 aminoácidos y que están conformadas por dos puentes de sulfuro, de disulfuro, dos puentes de sulfuro, ¿no? Son producidas en el endotelio, o sea, en esa parte interna y en ese órgano tan enorme, ¿sí?, porque es enorme, realmente. Si nosotros lo estiramos, pues va a ser pues inmensamente grande. Y bueno, distribuidas por todo el organismo y controlan la vasoconstricción tisular. Entonces, sobre eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, estas endotelinas, como dice acá, pues sí, pues presentan acción vasoconstrictora sobre el endotelio vascular. Entonces, si van a tener acción
vasoconstrictora sobre el endotelio vascular, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a provocar? Disminución, o aumento de la presión. ¿Y qué pasó hoy? No quiero hablar. Muy cansado. ¿Sí? Sí, a ver, creo que nos vamos a ver, vamos a levantarnos. ¿Sí? Vamos, chicos, levántense. Levántense, ya se han tenido una hoy día también. Vamos a levantarnos y vamos a estirarnos, ¿sí? Vamos a cerrar nuestras piernas un poquito, ¿sí? Y vamos a querer tocar el techo, arriba, arriba, quiero tocar el techo, hasta arriba, ¿sí? Toquen el techo, porque yo no me puedo levantar mucho porque todavía tengo mis problemas después de la cirugía. A ver, pasen entonces, sí, ahora sí. Toquen el techo, ¿sí? ¿Ya? Ahora voy a tirar mis brazos hasta abajo y ahí donde estoy voy a querer coger el piso, a ver, quiero coger el piso, ¿sí? Hasta abajo, ¿sí? Respiro, inhalo, sostengo, exhalo, inhalo, sostengo, exhalo, ¿sí? Ya, suelto mis manos, suelto mis piernas. Suelten, suelten. Están ahí todos ya medio dormidos y todavía suelten. ¿Sí? Suelten un poquito. Ya, ahora sí, sentados, ahora sí otra vez. La pierna muy cerrada. Obviamente, la falta de oxígeno hace que nosotros nos durmamos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Si presenta un vasoconstrictora, ¿qué producirá? ¿Aumento o disminución de la presión? Aumento de la presión, ¿cierto? Va a presentar aumento de la presión. Bueno, tenemos tres tipos diferenciados por su secuencia peptídica y por lo tanto por su acción biológica, ¿no? La endotelina tipo 1, la 2 y la 3. Ahora, vamos a encontrar en muchos textos algunas cosas medio raras, nos van a decir, sí, pues ¿por qué? Porque las endotelinas empezaron a investigar o a estudiar en el cerdo, ¿sí? Pero después obviamente tenemos que trabajar y estudiarla en la endotelina humana, ¿no? Entonces nos dice, este endotelio es sumamente importante porque es donde se va a producir estas endotelinas. Entonces, pues ocupa un área equivalente a 6 canchas de tenis. Entonces, si lo estiramos, imagínense de qué tamaño es una cancha de tenis, ¿no? Entonces, 6 canchas de tenis en un adulto promedio de 70 kilos. Recordemos que cada vez que vemos algo de un adulto promedio, es una persona que mide 1,70 m y pesa 70 kilos, ¿no? Entonces, muy bien, ¿sí? Tiene un peso total de 1,5 kilogramos, o sea, que es también importante, ¿no? Tiene casi el peso del hígado, ¿sí? Entonces es un órgano también sumamente importante. La masa celular compuesta por más o menos aproximadamente 1 trillón de células endoteliales. Y bueno, su importancia no está condicionada por factores cuantitativos, sino cualitativos. Y lo que les decía, ¿dónde está el endotelio? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Este es un vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos tienen sus 3 túnicas, ¿sí? La túnica íntima, la túnica media, donde va a estar la parte de, que se llama el tejido muscular, y la túnica adventicia, ¿sí? ¿Y qué me dice? ¿Dónde está el endotelio? Acá, en la túnica íntima, o sea, lo que está más hacia adentro, ¿sí? Ahí vamos a tener la lámina propia, membrana basal, y acá, ¿sí? Lo que ya está pegadito, o sea, lo que está más interno, ese es el endotelio, ¿sí? ¿Ahora ya se acordaron? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Nos dice, ¿cómo se sintetiza? Bueno, resulta que tenemos pues, el gen de la endotelina humana que se encuentra en el cromosoma 6, ¿sí? En el cromosoma 6. Y este cromosoma nos dice, esto es lo que vamos a encontrar muchas veces, ¿sí? Se va a codificar para una, que se llama una secuencia de aminoácidos bastante grande, a la cual denominamos la preproendotelina.
En cerdos tiene 203 aminoácidos y en humanos tiene 212 aminoácidos. Entonces, por eso de repente por ahí van a ver algunas cositas que se difieren porque sí se ha estudiado muchísimo en cerdo, pero se ha visto algo que tiene diferencia. Bueno, el asunto es que este gen se va a activar por diferentes, vamos a decir, pues, señales y va a producir esta secuencia de aminoácidos. Pero ahí no queda la cosa, ¿sí? Porque una vez que acá, por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, se forma esta pre-proendotelina, ¿sí? Luego va a venir una enzima que se llama la endopeptidasa y lo que va a hacer es va a romper, va a empezar a achicarla, vamos a decir, a esta preproendotelina y la va a transformar en una secuencia de 29 aminoácidos. Ya esta se le denomina la biendotelina o la gran endotelina. Para luego formar una preendotelina, ¿sí? Acá vamos a ver algo importante. La enzima convertidora de endotelina va a tomar a esta preendotelina, ¿sí?, y le va a seguir cortando aminoácidos hasta dejar a los 21 aminoácidos que es la endotelina, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante ver esto? Porque vamos a encontrar también que algunos fármacos, algunas sustancias pueden inhibir a esta enzima. Por ejemplo, el fosfodramina, que ya no se usa por tantos efectos tóxicos, pero, por ejemplo, lo que hacía era inhibir a esta enzima convertidora de endotelina. Entonces, ahí estamos. Importante las endotelinas, vamos a ver ahorita. Existen 3 tipos de endotelinas, ¿sí? La endotelina tipo 1, que vamos a encontrar en el endotelio vascular, en los astrocitos, en las neuronas, en el sistema nervioso central, en el mesangido renal, en el endometrio y en las células de sarcoma. ¿Okay? Tenemos también a las endotelinas tipo 2, que las vamos a encontrar en riñones e intestino, y las de tipo 3, que solamente las vamos a encontrar en el sistema nervioso central. ¿Sí? Ok, si tenemos estos 3 tipos, ¿sí?, entonces por acá también vamos a ver cuáles serán las que van a tener mayor relevancia. La 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una distribución mayor en el organismo, ¿sí? ¿Ok? Y está pues en todo lado. Muy bien. Pero así como tenemos endotelinas, también tenemos receptores para esas endotelinas, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar 2 tipos de receptores: los receptores tipo A y los receptores tipo B. Entonces, los receptores tipo A tienen mayor afinidad por diferentes tipos de endotelinas, pero van a tener mayor afinidad por los tipo 1, ¿sí? Pero igual puede entrar la endotelina tipo 2 y la tipo 3, sí, igual puede entrar, ¿sí? Pero en este caso va a tener mayor predilección por la tipo 1, ¿sí? Muy bien. Y los receptores tipo B, nos dicen, tienen igual afinidad los 3, ¿no? O sea, acá no hay problema. Entonces, como dice acá, la endotelina tipo 1 tiene mayor afinidad de las 3 a los receptores. Entonces, si ya existieron las 3 endotelinas, ¿sí?, va a haber una mayor predilección por el tipo 1, ¿sí?, el receptor tipo A por el tipo 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo actúan estas endotelinas? Bueno, nos dice que la endotelina tipo 1 actúa sobre los receptores tipo A, ¿sí?, en su gran mayoría, porque tiene mayor afinidad. ¿Qué es lo que hace? Dice, aumenta la concentración de calcio intracelular de 2 formas. En primer lugar, ingresa el calcio intracelular, ¿no?, a través de los canales de calcio, ingresa el calcio, ¿no? Pero también puede aumentar el calcio intracelular a través de ¿quién? De la liberación de los depósitos intracelulares. Por ejemplo, ¿de dónde? A ver, lo que hemos llevado práctica conmigo, hemos visto, ¿sí?, para que se realice la contracción muscular, ¿qué tenía que ocurrir?
tenía que haber aumento en la concentración intracelular de calcio. Ingresaba calcio por los canales de calcio, obviamente, de fuera, pero también internamente se activaba ¿quién? El sarcoplasma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el retículo endoplasmático y el sarcoplasma son almacenes de calcio. Entonces, si yo necesito que el calcio intracelular, o sea, citosólico, aumente, puedo activar que salgan también de ahí. ¿Sí? Entonces, el asunto es que se tiene que liberar de los depósitos intracelulares y va a generar esto, ¿sí? Un aumento en la liberación de calcio. Y esto es lo que produce la vasoconstricción del músculo lisovascular. ¿Por qué? Porque va a producir una contracción muscular. Y si produce la contracción del músculo, va a producir la vasoconstricción. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, el efecto es de acción principal de la endotelina, pero es fugaz. ¿Sí? Es fugaz. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿y todos los autacoides también? Sí, todos los que son los que nosotros producimos van a tener una acción sumamente rápida. ¿Sí? Van a ser así. Entonces, bueno, la acción puede ser local, autocrina o paracrina, o sea, sobre su misma célula o sobre la célula vecinil. Por eso se llama autocrina o paracrina. ¿Sí? Pero, nuevamente decimos, no son considerados hormonas ni neurotransmisores. ¿Sí? No lo son. Muy bien. ¿Qué factores estimulan la producción de estas endotelinas? Bueno, vamos a ver. Uno de los principales factores es la interleuquina. ¿Cómo se llamaba este? ¿Factor? ¿Cómo? Transformante. ¿Cómo era? Factor de crecimiento transformante tipo beta. ¿No? Tienen que repasar y vamos a traer de nuevo al doctor Juan para que les vuelva a dar clases. Ok, la aldosterona y la vasopresina son, ¿sí?, moléculas que van a, como les decía, estimular la producción de estas endotelinas. ¿Sí? Muy bien, pero también vamos a encontrar algunos factores que inhiben la producción de endotelinas, sí, el óxido nítrico, por ejemplo, como lo vamos a ir viendo. Entonces, okay, vamos a encontrar eso. ¿Qué acciones farmacológicas tienen? ¿No? Entonces vamos a ver que las endotelinas, la sustancia vasoconstrictora más potente del organismo, incluso supera a la angiotensina. ¿Sí? Muy bien, entonces debe ser importantísimo. Entonces me dice, ¿qué acciones va a tener sobre el aparato cardiovascular? Entonces, en el aparato cardiovascular va a actuar la tipo 1. ¿Sí? ¿Qué cosa es? Un minuto. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, ¿no? A nivel de los vasos sanguíneos, produce vasoconstricción en todos los vasos vasculares, ya sean arterias, venas, ¿no? Y aumenta también la presión arterial. ¿Sí? Sobre el aparato respiratorio, ¿qué hace? A nivel de los pulmones, produce vasoconstricción, lo que dificulta el intercambio gaseoso y dificulta el trabajo del ventrículo derecho. ¿Sí? Y produce lo que es la hipertensión pulmonar primaria y secundaria en ningún caso. Entonces, esto de aquí que vamos a ver, me dice la hipertensión pulmonar, se va a dar porque hay un aumento, dificulta el trabajo del ventrículo derecho. ¿Por qué lo dificulta el trabajo del ventrículo derecho? A ver, ¿qué sucede? Si está generando vasoconstricción, ¿cómo será el ingreso de sangre? El retorno de sangre al corazón. Limitado. ¿Y cómo será la salida de sangre del corazón? ¿Qué hace el ventrículo derecho? La aurícula es la que sigue. ¿Sí? Aurícula derecha. ¿Quiénes llegan? Las venas cavas, el seno coronario, llega hasta ahí y se repleta de sangre. ¿Sí? ¿Y luego qué pasa? Va a pasar hacia el ventrículo derecho.
¿sí? Y en eso se va a producir la contracción ventricular, ¿correcto? Sí. ¿Y qué va a pasar si hay una vasoconstricción? Eso es lo que va a pasar. O sea, si hay una vasoconstricción, el ventrículo se va a intentar comprimir, o sea, se va a intentar, vamos a decir, el corazón va a, vamos a decir, a bombear la sangre, ¿sí? O sea, eso es lo que hace, porque para eso se contrae, ¿no es cierto? Y el corazón se contrae para poder, ¿sí?, empujar la sangre, vamos a decir, a través de las válvulas, ¿sí? En este caso, ¿qué? No. La válvula mitral está entre la aurícula y el ventrículo, pero ya a nivel del ventrículo vamos a encontrar las válvulas seminales, ¿no? Claro, seminales, ¿cómo se llama? Sigmoideas. Sigmoideas. Entonces, ¿qué va a pasar con las válvulas sigmoideas? Con las válvulas sigmoideas. Con las válvulas sigmoideas, ellas van a, por ahí va a salir, entonces se van a perturbar, ¿no? Cuando el corazón se contraiga, por ahí va a salir, o sea, se van a abrir también las válvulas y va a salir la sangre, ¿sí? Y va a salir por las arterias pulmonares, ¿sí? Arterias pulmonares. Recuerden que lo que sale del corazón son arterias, lo que llega al corazón son venas, ¿no? Entonces, la sangre va a salir por las arterias pulmonares, ¿sí? Pero si hay una vasoconstricción, ¿qué va a pasar? Por eso es que me dice, o sea, va a tener una dificultad el trabajo del ventrículo derecho. Y eso va a generar, ¿qué? Una hipertensión pulmonar primaria. ¿Por qué? Porque está generando una fuerza bastante grande. O sea, si normalmente le daba un empujón y ejercía ya una presión determinada sobre la arteria pulmonar, ahora con esto está generando mucha más fuerza y mucha más presión, ¿sí? Ahora, la hipertensión pulmonar primaria también es una condición genética, ¿sí? Entonces no es algo que siempre lo vamos a encontrar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, sí, puede ejercer algún tipo de presión, sí, las endotelinas, pero hemos dicho, ¿cuánto tiempo duran? Mucho. Es fugaz, rapidísimo, ¿no? Entonces también vamos a ver ese punto, ¿no? Muy bien. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces, ¿acá qué más vamos a ver? Bueno, me dicen, va a tener acción sobre los riñones también, ¿sí? Una vasoconstricción de la arteria aferente, por lo que disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Cuál es la arteria aferente? La que llega, ¿sí? ¿Se acuerdan de la nefrona? Tampoco. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la nefrona? La cápsula de Bowman, ¿sí? Y el glomérulo, ¿cómo es? El glomérulo, que era esa marañita de qué? De vasos sanguíneos, ¿sí? Específicamente, ¿qué cosa? Arteriolas, ¿sí? Que están trayendo la sangre para ser filtradas en la cápsula de Bowman, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa arteria aferente es la que va a llegar hasta, ¿sí? Hasta vamos a decir, por dónde se encontraban las nefronas, la médula, la corteza. En la corteza, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a llegar a la corteza y se va a transformar ya en una arteriola aferente, ¿sí? Y esa arteriola aferente, que prácticamente ya se va a transformar en un capilar para que haga contacto con la cápsula de Bowman y ahí se va a producir la filtración, ¿sí? Entonces, a ese nivel va a haber una vasoconstricción. Por eso es que disminuye la tasa de filtración. ¿Por qué? Porque el flujo no va a poder ser efectivo, ¿no? Y vamos a ver, y al bajar esa filtración glomerular, o sea, la tasa de filtración, baja también la diuresis y la excreción de sodio. ¿Y eso en qué se traduce? Si no se puede eliminar adecuadamente, no se puede excretar adecuadamente el sodio,
¿qué va a pasar? Hipernatremia. ¿Qué? Hipernatremia. No tan, vamos a decir, fue tan marcado, pero ¿qué podría pasar? Recuerden siempre que el sodio sale con agua. Entonces, si se queda el sodio, ¿qué se queda? Agua. ¿Y eso en qué se traduce? En edema, en aumento de la presión. ¿Sí? Recuerden eso siempre. Sale sodio, se va con su agüita. Retorna sodio, retorna con su agüita. ¿Sí? Por eso es que si hay una retención o un problema en la excreción de sodio, vamos a retornar agua, aumenta la presión y tenemos edema. ¿Sí? Muy bien. Sobre el sistema endocrino, aumenta la producción de aldosterona, angiotensina 2, vasopresina. ¿Sí? ¿Qué cosas se encargaban ellas? Claro, ellas al final van a hacer lo que estábamos diciendo, que retorne el agua hacia, ¿sí?, hacia el torrente sanguíneo y se traduce en ¿qué? Aumento de presión. ¿Sí? Muy bien. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Y van a existir algunos antagonistas? Bueno, sí, los antagonistas son sustancias que inhiben la producción de endotelinas. ¿Como quién? Ya dijimos, ¿sí? El fosforamidol, ¿no?, el cual inhibe a la enzima convertidora de endotelina. Sin embargo, esta sustancia, pues, sumamente tóxica, por lo cual, pues, salió del mercado, ¿sí? Pero también van a haber antagonistas que van a bloquear a los receptores. Inespecíficos inhiben a ambos receptores, puede ser el A o el B, ¿sí?, como por ejemplo el bosetano. Y bueno, y también pueden haber algunos inhibidores selectivos, como el receptor tipo A, como la ambrisetano, ¿no?, que aún se encuentra también en investigación. Obviamente este va a tener mejor opción, ¿por qué? O sea, si se logra determinar de que es un buen fármaco, que no tiene tantos efectos adversos y que podría salir al mercado, ¿qué cosa vamos a decir? ¿Por qué sería mejor? Porque va a ir hacia un receptor y ese receptor es el que más me conviene. ¿Por qué? Porque la que más problemas va a causar, entre comillas, vamos a decir, es ¿quién? ¿La de qué tipo? La de tipo 1, la endotelina tipo 1, que justo tiene una alta predilección por este receptor. ¿Sí? Muy bien, entonces por ahí. Entonces veamos a este bosetano. ¿Qué cosa es? Es un fármaco sintético, obviamente. Produce vasodilatación pulmonar al inhibir los receptores de endotelina. Mejora el cuadro clínico, especialmente en lo que es la hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar primaria y secundaria. Es eficaz por vía oral, ¿sí? Su biodisponibilidad es un 50%, perfecto. Se une a otras proteínas plasmáticas en un 98% y se metaboliza completamente en el mismo. Su tiempo de vida medio es de 5 horas, ¿no? Y que vamos a darla cada 12 horas, o sea, 2 veces al día. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser la función de esta? Inhibir a los receptores tipo A y B, ¿sí? A y B, ¿sí? A y B, se olvida, ¿sí? Este sí era para los A y los B. Pero tiene efectos adversos, ¿sí? Eleva la transaminasas. Entonces, en un 11% de los pacientes, las transaminasas aumentan hasta 3 veces su valor basal, en cuyo caso hay que suspender el tratamiento por hepatotoxicidad. Entonces, pero ¿cómo puedo tratar a mi paciente? Muy simple, le damos el fármaco y vamos a medir, ¿sí? Dependiendo, cada 2 o 3 meses vamos a ir midiendo, ¿qué cosa? Las transaminasas, y vamos viendo cómo va el aumento, hasta un punto en que ya no vamos a poder manejar el asunto y ya pues. ¿Ok? Está contraindicado en la gestación. ¿Por qué? Porque puede producir daño fetal y malformaciones congénitas. Entonces, ni hablar, no se le puede dar, ¿sí? No se le puede dar a la mamá embarazada.
Además, disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales, ¿sí? Entonces, si por ahí me dicen que teníamos una paciente que tenía, vamos a decir, hipertensión arterial pulmonar primaria y le estábamos dando el fármaco y de pronto quedó embarazada, ¿por qué quedó embarazada? ¿Se estaba tomando pastillas anticonceptivas? ¿Por qué? Porque disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales, ¿no? Acuérdense, igual que los antibióticos, la amoxicilina, tomada por los anticonceptivos, los diabetes, ¿cierto? Entonces, igual, ¿sí? Puede ocasionar esto. ¿Y qué hemos dicho? O sea, esta señora no quería tener hijos, pero tomó el medicamento. ¿Y qué puede pasar? Si se embarazó, lo más probable es que haya problemas congénitos, ¿sí? Entonces también estos son esos tipos de fármacos que se le tiene que advertir a la paciente. Si usted quiere quedar embarazada o hace que se llama el tratamiento para quedar embarazada, ¿sí? Este fármaco va a inhibir, ¿sí? O perdón, va a producir malformaciones congénitas. Y si usted más bien no quiere quedar embarazada y está tomando anticonceptivos, tampoco, ¿sí? Tampoco va a ser bien, ¿sí? Ok. Bueno, se presenta en tabletas, 62.5 miligramos, ¿no? Y de 120 días. Indicación del tratamiento de hipertensión arterial pulmonar. Y vamos a ver, estas también se van a catabolizar, sí, hemos dicho todo en el organismo, ¿sí? Nosotros no somos almacén de nada, entonces se van a ir, ¿sí? Las subsanguíneas se van eliminando fácilmente, ¿no? ¿A nivel de quién? De los linfosomas. Hay una regulación por la enzima convertidora, ¿sí? Y la degradación por endopeptidasas químicas. Y nuevamente hay una recaptación por el pulmón y el riñón en un 80%. Entonces, iba a tener pues un catabolismo importante. Muy bien. El caso clínico. El caso clínico de esta semana. Dice, se presenta el caso de una niña de 13 años quien comienza con disnea progresiva 9 meses antes del diagnóstico, ingresa por cuadro de tos húmeda, fiebre y dificultad respiratoria, de 3 días de evolución. La radiografía de tórax muestra ventrículo derecho aumentado de tamaño y tronco de la arteria pulmonar preeminente, sospechando una probable cardiopatia. Se realiza ecografía y se demuestra hipertensión pulmonar, la cual es corroborada por el sondeo cardíaco. ¿Qué podemos hacer aquí? Y vamos a ver. ¿Sí? Es bastante seguro para darlo en niños, sí, puede ser 13 años ya desde. Y como les dije, o sea, esta es una condición genética. Entonces, miren, está viniendo, pero ya desde hace 9 meses que ya está empezando a presentar problemas. Y de repente, si vemos la anamnesis, antes ya también ha empezado a presentar algunos problemas. Entonces, muy bien. Otro fármaco también importante acá es el óxido nítrico. ¿Sí? El óxido nítrico que también vamos a ver, ¿no? Nos dice, no sé cómo se pronuncia esto, Sawatsky o Furchbot, no sé, y Sawatsky descubrieron el llamado factor relajante derivado de endotelio, el factor relajante derivado por el endotelio, o sustancias en intestino, y que más tarde se identifica como, ¿sí? Como el óxido nítrico. Entonces esto incluso les valió a ellos pues ganar pues el mundo, ¿no? Entonces es importante. Entonces, este óxido nítrico ya reconocido como una molécula de los 90 gracias a los múltiples roles fisiológicos en los que se le han implicado en los últimos años. O sea, es importante. Es una molécula relativamente, bueno, muy antigua, pero que recién últimamente se ha empezado a investigar sobre ella, ¿no? Participa en una variedad de importantes funciones biológicas, incluyendo neurotransmisión, vasodilatación, inmunotoxicidad y transducción de señales, ¿cierto? Y vamos a ver que esta se sintetiza
por una familia de enzimas denominadas óxido nítrico sinteasas, que son 3, que también las vamos a hacer. ¿Qué cataliza la reacción del oxígeno molecular con el aminoácido L-arginina para producir óxido nítrico y citrulina? ¿Sí? ¿Se acuerdan dónde está implicado esto? L-arginina y citrulina. A ver, esto es bioquímica, ¿verdad? Esto está dentro de lo que es el ciclo de la urea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, son, vamos a decir, componentes. ¿Para qué nosotros hacemos o para qué se produce la urea? ¿Qué cosa es la urea? ¿Tiene una utilidad biológica importante la urea? En nuestro organismo, ¿no? En las plaquitas y... ¿Para qué se ve entonces? ¿Para qué producimos urea? ¿Para qué producimos urea? La urea es una sustancia de desecho que se elimina en la orina. Es la forma de metabolizar ¿a quiénes? A los aminoácidos, ¿sí? La desaminación va a conducir a la liberación de, ¿sí?, amoníaco. Y nos podemos quedar con amoníaco en el hígado así, acumular un poquito de amoníaco. No, entonces inmediatamente va a entrar al ciclo de la urea. Y en el ciclo de la urea, recuerden que se da entre la célula y, o sea, el citoplasma, perdón, y la mitocondria, se va a dar esta transformación, ¿sí?, de la L-arginina a la citrulina, ¿sí? Y en el proceso pues se va produciendo urea y también óxido nítrico. Vamos a ver ahora, ¿sí? Muy bien, ok. Y por ahí me dice, tenemos también mecanismos de acción una vez sintetizados por las células del endotelio. Entonces, ya, esas mismas, ¿qué se llama? Reacciones que pueden estar ocurriendo en el hígado, ¿van a ocurrir acá a nivel del endotelio? Sí, van a ocurrir ahí a nivel del endotelio. Pero aquí vamos a ver, ya no voy a formar urea precisamente, sino ¿qué voy a formar? ¿O con qué finalidad va a haber esa transformación de la L-arginina a citrulina? Con la finalidad acá sí de producir óxido nítrico. ¿Y por qué? Porque va a estar implicado también pues en procesos relacionados a este endotelio vascular. Entonces vamos a ver, ¿sí? Se une al hierro, por ejemplo, al hierro de las enzimas guanilato ciclasa, activándola para catalizar la producción de guanosina monofosfato cíclica, ¿sí? ¿A partir de qué? Del GTP, o sea, produce GMP cíclico a partir de GTP, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? ¿Qué función tiene este GMP cíclico? Posee actividad de segundo mensajero, igual que el AMP cíclico, igualito. Activa diferentes procesos biológicos, dilata, por ejemplo, arterias, ejerce una función a través de la cascada de proteinasas y reduce el calcio intracelular modulando los canales de calcio de la membrana y del retículo sarcoplasma, ¿sí? Entonces, lo que les decía, o sea, si nosotros necesitamos más calcio en el interior de la célula, lo podemos ingresar o que se libere. Oye, no necesito, cierro el canal y más bien lo retorno al sarcoplasma, ¿sí? Al retículo sarcoplasma, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Muy bien. Entonces, como les dije, en 1998, el señor Furch, no sé cómo se dice, ¿sí? Y Muran descubrieron pues el modo de acción el mecanismo de acción, vamos a ver, del óxido nítrico, y por eso pues se les dio el premio Nobel en Medicina y Fisiología. Entonces, ¿es un regulador? Sí, es un regulador del sistema cardiovascular, también tiene que ver con el sistema nervioso y también hemos dicho que tiene que ver con el sistema inmune, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, ¿no?, que van a estar relacionados con el endotelio porque intervienen en la regulación del tono vascular, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a ver que se va a producir y
una vez que se dé toda esta liberación, ¿no? Porque nos dice a partir de la arginina, ¿sí? En la transformación de arginina a citrulina hay liberación de este óxido. Y ahora este va a producir o va a actuar sobre la GTP ciclasa. ¿Y qué va a hacer? ¿Sí? Va a hacer que el GTP se transforme en GNP cíclico, ¿no? Y esto se va a generar una vasodilatación, ¿sí? Y si acá hay una vasodilatación, ¿será positivo o negativo? ¿Será bueno o malo? A ver, si nosotros tenemos pacientes adultos mayores que por lo general van a tener una presión alta, ¿sí? Entonces para ellos esto va a ser positivo, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿ok? Entonces, ¿a quién podríamos relacionar este óxido nítrico? Para disminuir la presión, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, es lo que les decía, ¿no? La arginina que va a transformarse en citrulina, ¿sí? Y vamos a ver acá, va a generar, ¿sí? La formación de óxido nítrico, ¿no? Entonces, acá vamos a ver este óxido nítrico, la arginina, acá está un poco mejor, ¿sí? Y vamos a encontrar algunos mediadores, ¿sí? Entonces, dentro de esos mediadores van a estar la óxido nítrico sinteasa. Y van a ser, hemos dicho, 3 tipos de óxido nítrico sinteasa, que son las NOS, ¿sí? Las NOS. Y vamos a encontrar también acá a la neuronal, a la invisible y a la endoteliana. O sea, ¿podemos encontrarlas ahí? Sí, ¿no? Y bueno, va a estar relacionado pues, también a la flavina de nucleótido, ¿sí? A la flavina mononucleótido. Vamos a encontrar también acá, pues, acá la arginina. Y estos factores van a activar para que esta arginina se empiece a transformar, ¿sí? Se empiece a transformar y en el proceso de la transformación, ¿sí? Va a ir liberando, ¿sí? Un nitrógeno. Y ese nitrógeno se oxida, ¿sí? Vamos a ver, acá tienen ustedes, ¿sí? Bueno, acá había un grupo amino en este lado. Entonces, ese grupo amino va a perder su hidrógeno. Recuerden, el amino es NH2, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a venir? Va a venir una deshidrogenasa y le va a romper el hidrógeno, ¿sí? Le rompe el hidrógeno y entonces va a venir también la nicotina del nucleótido que estaba por acá, dijimos, y se lleva esos hidrógenos, ¿sí? Por lo general, ¿a dónde se lo lleva? A la mitocondria, la membrana interna de la mitocondria para lo que es la fosforilación oxidativa. Muy bien, entonces acá vamos a ver que se va a liberar y me va a quedar ese nitrógeno, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a liberar el nitrógeno, lo vamos a oxidar y se va a producir el óxido nítrico. ¿Y qué me queda por acá? Citrulina. ¿Sí? Entonces es por eso que en la transformación de la arginina a la citrulina se va a producir la liberación de óxido nítrico, ¿no? Muy bien. Y vamos a ver, estimulan la producción de óxido nítrico, ¿quiénes? La acetilcolina, la bradykinin, la serotonina y hasta la histamina, ¿sí? Eso también vamos a recordar. Muy bien, entonces estábamos hablando que existían 3 isoformas de la enzima. La enzima 1, que se encuentra en el sistema nervioso central, que también la habíamos visto como N, la 2 y la 3, que se encuentran en los vasos sanguíneos. Y nos dice, la 2 es inducible y la 3 es constitutiva, es la más importante. ¿Sí? O sea, esa siempre la vamos a tener. Entonces, ahí. Bueno, esta reacción, nos dice, o sea, esta que acabamos de ver, ¿sí? Es inhibida por la N-monometilarginina asimétrica y la dimetilarginina sílica. ¿Sí? Son sustancias que también están en nosotros. Entonces, este óxido nítrico podemos producir artificialmente, ¿no?
al administrar nitroprusiato de sodio o nitroglicerina, los cuales son llamados donadores de óxido nítrico. Es por eso que vamos a encontrar, ¿no? La nitroglicerina también se emplea para el tratamiento de algunas infecciones, sí, pues porque es capaz de ¿qué? De producir y liberar óxido nítrico. ¿Y cómo se da? Bueno, pues dice, al actuar en las células aumenta la concentración intracelular de ¿quién? De guanidilciclasa, ¿sí? La cual convierte, ¿qué cosa? El GTP en GNP5. Y esto se traduce en ¿qué? En que va a producir una relajación del músculo liso vascular y por lo tanto una vasodilatación, ¿sí? Muy bien. Y en los vasos sanguíneos ocurre, disminuye la entrada de calcio en la fibra muscular, inhibición de los canales de potasio y al inhibir, obviamente, a la fosfatasa de cadena media, de miosina. Entonces, ¿qué pasa? También va a haber relajación, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces vamos a ver que su función en este caso va a ser ¿qué cosa? La vasodilatación, ¿sí? La vasodilatación, ¿ok? Y va a existir un equilibrio, debe haber siempre un equilibrio entre óxido nítrico y endotelinas. Eso es en nuestro organismo normalmente, ¿no? Es el balance adecuado para la función endotelial. Pero si hay una falla, vamos a encontrar una disfunción endotelial, ¿sí? Y generalmente predomina la endotelina sobre el óxido nítrico. Y si predomina la endotelina, ¿en qué se traduce? Vasoconstricción, ¿sí? Y si hay vasoconstricción, hay aumento de la presión, ¿sí? Entonces, en eso vamos. Entonces, nosotros tenemos un sistema que nos autorregula, ¿sí? Que es óxido nítrico, endotelina. Porque también, ¿qué pasaría si hubiera, en el caso hipotético, si hubiera un aumento del óxido nítrico? Sobrepasando incluso a la endotelina. ¿Qué pasaría? Más bien va a haber una vasodilatación, por lo tanto, ¿qué pasa con la presión? Baja la presión arterial. Entonces, eso también. ¿Y es bueno? Entonces, siempre, por eso se nos dice, debe haber un equilibrio. Muy bien. Los metabolitos de su degradación son el dióxido de nitrógeno, ¿sí? Y el óxido nitroso. Muy bien. Pero acá también vamos a ver al anión superóxido. ¿Qué hace el anión superóxido? ¿Sí? Recuerden ustedes que el anión superóxido, eso también lo han visto en bioquímica, era parte de quién? De los Nico, que les saqué la ventana. A ver, esto es parte de los radicales libres, de las especies reactivas de oxígeno, de los ROS. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver. Este es un radical libre. ¿Qué hacen los radicales libres? ¿Qué hacen los radicales libres? Oxidan las moléculas, ¿sí? En el interior del celo. Ahora, todos los radicales libres son malos, son malísimos, ¿sí? No. Porque en inmunología, lo vamos a traer al doctor Juanqui de nuevo para que les dé sus clasecitas. En inmunología, ¿sí? Los neutrófilos, en sus granulitos, ¿qué le disparan a las células? Por ejemplo, también los eosinófilos, ¿qué le disparan a los gusanitos? ¿Qué le disparan? Radicales libres. ¿Para qué? Para destruir la membrana, ¿sí? La membrana externa de ese bichito, sea una bacteria, sea un gusanito. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los radicales libres? Oxidan la membrana. Si se oxida la membrana, se rompe. Si se rompe la membrana, se hace un hueco. Y si se hace un hueco, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Ingresa agua. Y si ingresa agua a la célula, ¿qué le pasa a la célula? ¿Ve? Se hincha. Y si se hincha, revienta.
cirrosis. ¿Sí? Es una de las formas en la que ¿quién mata? ¿Quién más? Sistema de complemento. Vamos a traer un repasito. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este anón superóxido que es sumamente oxidante? Inhibe al óxido nítrico, ¿sí? Que lo necesitamos, hemos dicho, ¿no es cierto? Es importantísimo. Incluso por eso el endotelio lo fabrica ahí, porque necesita que ahí tenga su acción, ¿sí? Pero esta superóxido de nitrasa lo inhibe y lo convierte en peróxido nitrito. Y este peróxido nitrito más bien es tóxico, ¿sí? Pero nosotros tenemos por ahí pues nuestra superóxido de nitrasa, que más bien inhibe que son nuestros antioxidantes, ¿no? Nuestros antioxidantes propios, ¿sí? La glutatión peroxidasa, por ejemplo, también, que son nuestros propios antioxidantes, que nuestras propias células producen. Pero a veces, pues, estos superan, ¿no? Y es por eso que se da el envejecimiento celular prematuro, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver, y es lo que decíamos, ¿no? Sí, pues mi óxido nítrico, ¿sí? Mi óxido nítrico, por ahí vamos a decir, ¿sí? Sintetiza, sí, pues activa o produce el GMP cíclico, es un antioxidante muy importante, inhibidor de la oxidación mitocondrial, la vasodilatación, inhibición de la agregación planetaria, efecto antiapoptótico, que también tiene muy bien, y es protector vascular. Perfecto. Pero ¿qué dijimos que pasaba con este superóxido? ¿Qué generaba? ¿Qué se llama? Peróxido nitrito, ¿sí? Recuerden, peróxido porque tiene uno y otro oxígeno a los costados, ¿no? Entonces es peróxido nitrito. Y este peróxido nitrito, más bien, desencadena señales de estrés, activa a la glutatión S-transferasa, o sea, esta más bien le saca la glutatión. Reacciones con globinas, regulación de la adaptación al estrés, la regulación de contracción, relajación, hay una regulación de la homeostasis a nivel de la oxidación, ¿no? E incluso va a producir, ¿sí? Al dióxido de nitrógeno, ¿sí? ¿Ok? Que activa aquí a la, ¿cómo se llamaba esa? ¿Se acuerdan? ¿Poli qué? ADT ribosa polimerasa, ¿sí? También activa a la metaloproteína de la matriz. Entonces puede llegar a producir un daño más fuerte, ¿sí? Genera ruptura de la doble hebra del ADN. Y si se rompe el ADN de la célula, ¿qué le pasa a la célula? ¿Qué le pasa? Se muere la célula, ¿sí? Va a producir nitración de proteínas, oxidación también de ciertos iones, genera apoptosis, necrosis, en general, daño tisular, ¿sí? Entonces, importante mantener, producir y mantener a este óxido nítrico. Entonces, la glutatión es protector del óxido nítrico, al unirse y formar la 5-nitroso-glutatión, la cual ahora sí no puede ser degradada por el elemento peróxido. Es por eso que también vamos a ver, es considerada pues un antioxidante por excelencia, la glutatión. En la diabetes mellitus y la arteriosclerosis disminuye la reserva de glutatión, entonces hay mayor daño tisular, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá más o menos después el mecanismo de acción de agonistas y fármacos donadores de oxígeno, hemos dicho. Entonces vamos a encontrar aquí en acetilcolina, bradiquinina y serotonina. Entonces van a activar a que estas sinteasas, óxido nítrico sinteasas, dependiendo del lugar donde estén, ¿sí? Transformen esta alquilina en citrulina y liberen este óxido nítrico. Muy bien, y este óxido nítrico, hemos dicho, también puede venir pues, de nitratos orgánicos o inorgánicos, ¿no? Y
con los pioles en los mismos tejidos y van a generar también la formación de este óxido nítrico, ¿no? Muy bien, vamos a encontrar acá la acción de los nitrosotioles y estos, ¿sí? Estos van a actuar sobre la guanil ciclasa, ¿sí? Esta guanil ciclasa transformando el GTP en GMP5. Y más bien lo que va a hacer, ¿no?, es actuar sobre las proteínquinasas dependientes de GMP para que se pueda dar pues lo que es la relajación por acción de las quinasas ligadas a la miosina y no se produce pues esa contracción, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver. Muy bien, y vamos a ver, también vamos a ver, nos dice, puede producir erección al ser liberada por los cuerpos cavernosos. Entonces el nitrógeno también, el óxido nítrico también lo vamos a encontrar en los cuerpos cavernosos, ¿sí? Aumenta la concentración de GMP cíclico que produce la vasodilatación y es degradado por la fosfodiesterasa. Entonces acá, ¿no?, en práctica ya con algunos grupos hablamos de este sildenafilo, ¿no? El sildenafilo, bueno, es parte también de los, en la misma familia está el tabafilo y el valdenafilo, ¿no? ¿Qué hacen? Inhiben a la fosfodiesterasa, por lo que se usa para mantener la erección también. Es usado en hipertensión pulmonar, ¿sí?, pero a más bajas dosis. Entonces sí es posible utilizarla, sí, pero lo que se ha visto es que no puede ser utilizado en pacientes que utilizan cardiotón, ¿no?, porque puede ocasionarles un infarto, ¿no? Entonces no. Y puede producir pues paro cardíaco, ceguera también en diabéticos, ¿no?, al edmatizar el nervio. Muy bien. ¿Cómo actúa? Bueno, nos dice, el óxido nítrico actúa sobre la guanil ciclasa, que va a producir GMP cíclico. Y este GMP cíclico va a relajar, el músculo liso. ¿De quién? ¿De quién? De la arteria ericinas. ¿Dónde están? Esas son las que van a llevar sangre hacia el cuerpo cavernoso, ¿sí? Normalmente, cuando no hay una erección, o sea, el pene tiene una flacidez, ¿no?, normalmente, ¿cómo están estas arterias? Están constreñidas, cerradas, ¿sí? Pero cuando hay una erección, ¿qué hacen estas arterias? Se dilatan y entonces ingresa, ¿sí?, ingresa la sangre. Ok. ¿Qué vamos a ver acá? ¿Sí? Me dice, ¿qué me decía? Tenemos acá la fosfodiesterasa 5. ¿Qué hace la fosfodiesterasa 5? ¿Sí? Degrada a este GMP. Y si lo degrada, ¿qué va a pasar? Libera, ¿sí?, a esta arteria helicasa y ahora puede volver a constreñirse, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que hace. Muy bien. Entonces, ¿qué hace el sildenafil? Simplemente, ¿sí?, actúa inhibiendo a esta, ¿sí?, inhibiendo a esta, que se llama, a la fosfodiesterasa 5, a esta enzima, y de esa manera, ¿sí?, evita que la sangre retorne. Pero no se queda ahí para siempre, sino en un momento determinado, ¿sí?, se libera y nuevamente retorna. Entonces, ¿en qué consiste la ayuda que les da a ciertos varones? En que retarda, ¿sí?, retarda que la dilatación, la constricción de las arterias inicie. ¿Ok? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, también acá está participando el óxido nítrico, pues estamos bien, ¿sí? Por eso es que se tiene a nivel de los cuerpos cavernosos. ¿Y va a tener otras acciones farmacológicas? Sí, pues en el aparato cardiovascular es un vasodilatador, a nivel de los vasos sanguíneos, baja la presión arterial, como hemos visto, en los pulmones, produce vasodilatación pulmonar, mejora la oxigenación y la hipertensión arterial. A nivel de plaquetas disminuye su adhesión, agregación y trombosis, y la aterosclerosis inhibe, ¿sí?, los LDL. ¿Qué cosa es el LDL?
Lipoproteína de baja densidad. ¿Qué cosa es? ¿Buena o mala? Mala, ¿no es cierto? Lo que evita la formación de células espumosas. Además, inhibe la proliferación del músculo liso de la placa cerebral. Mejor les pregunto las células espumosas, porque si no, ahí sí lo traemos y no aguanta, ¿no? Ya. Entonces, en el sistema nervioso central, ¿qué se produce? Liberación de neurotransmisores excitatorios como glutamato, ¿sí? Recordemos, el glutamato es un neurotransmisor excitatorio a concentraciones fisiológicas, o sea, relativamente bajas, ¿no? En concentraciones altas, más bien, produce daño neuronal, ¿sí? Por eso, el glutamato está asociado, por ejemplo, con algunos fármacos o algunas drogas, ¿sí? Vamos a decir, produce daño neuronal. Porque originalmente, oye, sí, muy bien, pero después sigue aumentando y ahí sí daña la neurona. En la inflamación, en articulaciones favorece la inflamación y aumenta la síntesis de prostaglandinas. Muy bien. Y entonces ahora pues, vamos a ver a esas prostaglandinas, ¿sí? Que también son parte pues, de estos cosas, ¿no? Las prostaglandinas y los leucotrienos. Muy bien. Y vamos a ver, estos están implicados con fármacos para tratar la inflamación. Entonces, esta inflamación, ¿sí? Va a darse por acción de citoquinas inflamatorias, ¿sí? Y obviamente también por la formación de fosfolípidos que se van a transformar a araquidonas. Y estos, por acción de la ciclooxigenasa, se pueden transformar en prostaglandinas, cuando se transforman primero en endoperóxidos cíclicos y luego en prostanoides. Y acá en los prostanoides tenemos a las prostaglandinas y a los leucotrienos. Entonces, es como se da. Entonces, vamos a ver. ¿Qué más vamos a ver acá? Bueno, este fosfolípido, ¿no? Es la respuesta inflamatoria, se va a dar de esta manera. Los fosfolípidos, por acción de la fosfolipasa A2, se van a transformar en araquidonatos, ¿sí? Y por acción de las ciclooxigenasas, porque son dos, la 1 y la 2, se pueden transformar en endoperóxidos cíclicos, ¿sí? Porque este fosfolípido, ¿sí? Que es una cadena, ¿se acuerdan dónde están los fosfolípidos? En la célula, ¿dónde están los fosfolípidos? En la membrana, ¿se acuerdan? La doble capa lipídica, fosfolípidos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Son moléculas muy grandes, ¿sí? Entonces, esas moléculas grandes, luego van a, por eso se llama ciclooxigenasa, se van a ciclar, porque son lineales. Entonces, ahora se van a ciclar, se van a convertir en un anillo y se van a convertir en endoperóxidos cíclicos. ¿Y quiénes son los acá? Las prostaglandinas y los tromboxanos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Muy bien. Y también vamos a ver a los leucotrienos, que también acá vamos a ver, se van a transformar a partir de también estos araquidonatos. Muy bien, entonces vamos a ver. Los altacoides, nuevamente, actúan localmente, no tienen función endocrina. Generalmente, su vida media es pequeña, ya lo hemos visto, la regulación de las actividades fisiológicas muy variadas, de una manera a veces un tanto irregular, y es difícil clasificar sus acciones como utilizarlos terapéuticamente porque tienen una vida muy fugaz, ¿no? Hemos dicho, solamente duran algunos años. Y acá vamos a ver que la síntesis de prostaglandinas va a ser importante porque a partir de ahí vamos a ver que a partir de los lípidos de la membrana, y hemos dicho que son los fosfolípidos, se van a ir transformando hasta convertirse en estos, ¿sí? En estos, ¿sí? Araquidónicos por acción de la fosfolipasa A, ¿sí? Y vamos a ver, por este lado, si lo que actúa es la lipoxigenasa, vamos a tener al hidroperóxido psicosatetraenoico, ¿sí? Y que me va a generar, por un lado, ¿sí? Los leucotrienos y
Vamos a ver. Por este otro lado, más bien, va a actuar la ciclooxigenasa, dijimos la 1 y la 2. Y acá sí va a formar las prostaglandinas tipo 2, la prostaglandina H2, y a partir de esta prostaglandina tipo H2 se pueden formar otras prostaglandinas, o si lo que actúa sobre esta prostaglandina es la tromboxano sinteasa, esta se transforma en tromboxanos y también se vienen formando otros, ¿sí? Otros tromboxanos. Entonces, fíjense que a partir de fosfolípidos podemos formar leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos, ¿no? Muy bien, entonces esta ciclooxigenasa, ¿no?, se oxigena y se vuelve cíclica. Bien, esta, hemos dicho, este fosfolípido, ¿sí?, que luego se convertía en ¿qué? ¿En qué? Araquidónico, ¿sí? Ara, ¿sí? ¿Se acuerdan del ara? ¿Sí? Que toda la vida en la leche esta de los bebés tenemos leche, hay ara. Ese ara, ese es el ácido araquidónico. Ese, muy bien. Entonces, se oxigena y se vuelve cíclico, ¿sí? La COX-2, ¿sí?, la ciclooxigenasa, ¿sí? Bueno, la ciclooxigenasa, bueno, nos dice, le agrega un anillo cíclico. Es quien se va a encargar de ciclar, porque se llama ciclooxigenasa, porque hemos dicho que es una molécula lineal, grande, ¿sí? ¿Ok? Y a partir de ahí sintetiza la prostaglandina, que es la primera, la prostaglandina G2, ¿no? Y bueno, esta no tiene una actividad biológica. Luego se va a transformar en la H2, o también conocida como hidroperoxidasa. Y se va a transformar por medio de isomerasas, lineasas, en moléculas que tienen mayor actividad. Son la prostaglandina E2, la F2, tromboxano 2 y la prostaglandina D2, que son las que, dentro de todas las prostaglandinas y los tromboxanos, son las que tienen mayor actividad. Y tienen el subíndice 2. ¿Por qué tienen el subíndice 2? Porque ese ácido araquidónico del que viene, o sea, del ARA, ¿sí?, tiene también, bueno, son 20 carbonos, pero que tiene 2 dobles enlaces en la cadena de lineales. Entonces, de ahí vienen, por eso son 2 también. Bueno, en el ser humano y mamíferos tenemos 2 dobles enlaces, pero en otros, bueno, pueden tener un doble enlace, pero sigue siendo una prostaglandina. Van a tener la misma actividad. Muy bien. ¿Qué mecanismos de acción? La ciclooxigenasa, ¿sí?, de los ácidos grasos, esa que cicla, ¿sí?, nos dice, se van a dividir en 2. La COX-2, nos dice, es una enzima constitutiva, o sea, la vamos a encontrar en todas nuestras células, en todos los tejidos, sí. Y en todo momento, sí. Ok. ¿Qué vamos a hacer acá? La COX-2, la COX-2 nos dice es producida en estímulos inflamatorios, o sea, solamente cuando se activa un estímulo inflamatorio, por ejemplo, citoquinas proinflamatorias, se va a activar la producción de esta COX-2. Pero normalmente la que siempre vamos a tener es esta. Entonces, la que está relacionada con la inflamación siempre va a ser la COX-2. Muy bien. Luego hemos dicho la vía de las 5 lipoxigenasas. Nos dicen los leucotrienos, van a ser sintetizados a partir de la 5 lipoxigenasa, ¿no? A partir también del ácido araquidónico, ¿no? Se va a sintetizar primero ese ATP. Y bueno, se sintetizan los leucotrienos. Existen 2 tipos de leucotrienos. Los del grupo B4, que tienen que ver con funciones neurovasculares, y los leucotrienos C4D4, que tienen que ver más bien con broncoespasmo y secreción bronquial. Ese sucede en el ácido. Entonces, los leucotrienos tienen que ver con la inflamación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con reacciones inflamatorias. Y los vamos a ver muy presentes en el ácido. ¿Sí? Los vamos a ver muy presentes en el ácido. Muy bien. Ahora, ¿qué más me dice? La ciclooxigenasa, dice, son de 2 tipos. Ya lo vi. La 1 y la 2. La 1 constituyente y la 2 induyente.
La 1 es la que se conoce como constituida, ¿por qué? Está en todas las células del organismo, ¿no? Y la 2, más bien, se induce cuando hay inflamación. Pero, dice, también hay los dos en el riñón, en el sistema nervioso, en el endotelio vascular y en el útero. ¿Sí? Muy bien. Hay también inflamatorios que son selectivos, ¿no? Estos antiinflamatorios, como los, a ver, ¿sí? ¿Qué antiinflamatorios son COX-2 selectivos? El celecoxib, por eso se llaman COX, ¿sí? COXib. Son COX-2, ¿por qué? Porque van a actuar solamente sobre la COX-2 y no actúan sobre la COX-1. ¿Sí? Por eso se llaman los COXib, el celecoxib. Y nos dice, va a interrumpir la cadena de lipoxigenasa y prostaglandinas por medio de corticoides, también puede cortar la acción de la fosfolipasa A2, ¿sí? Lo vimos en la primera diapositiva y nos estábamos viendo los fármacos que podían actuar sobre ellos. ¿Sí? A ver. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué me dice acá? Los glucocorticoides pueden inhibir a la fosfolipasa. Y es por esa razón por la cual tiene efecto antiinflamatorio. Aparte que me inhibe el sistema inmune, pero también inhibe a la fosfolipasa A2 y entonces ya no se forma el araquidonato, ya no se forma, ¿sí?, el endoperóxido cíclico y obviamente no se forman ni prostaglandinas ni troponina, ¿sí? También los AINES van a anular a quiénes, a las ciclooxigenasas, ¿sí? Por eso es que estamos diciendo, hay antiinflamatorios, hay AINES que van a actuar más bien a ese nivel, ¿sí?, de los COX-2. Muy bien, la ciclooxigenada es pues inhibida por esos AINES, ¿no? Pero vamos a ver la COX-1 y la COX-2. Pero esos selectivos, que son los COXIB, ¿sí?, solamente inhiben a la COX-2, ¿sí? Muy bien. ¿Qué propiedades farmacológicas tienen? Bueno, me dice a nivel cardiovascular, las prostaglandinas E2 y la G12, o I2, perdón, la prostaglandina I2, produce vasodilatación potente en la microcirculación. Entonces favorece el riego orgánico, ¿sí? ¿Qué más? Inducen baja presión y pueden producir taquicardia. Al producir taquicardia pueden aumentar el gasto cardíaco. Y es un débil inotrópico. Por otro lado, los tromboxanos es un vasoconstrictor, ¿sí? La prostaglandina F, alfa y la D2, ¿sí?, dependen de también del hecho vascular, están son vasodilatadores, ¿sí?, y vasoconstrictores. Inclusive, también vamos a ver, de acuerdo a la concentración, pueden tener un efecto o el otro, ¿sí? Concentraciones bajas, vasodilatadores, ¿no? Bueno, la prostaglandina F2 alfa es vasoconstrictora a nivel de la circulación pulmonar, ¿no? Leucotrieno CD4 también vamos a ver que induce hipertensión, ¿no? Entonces vamos a ver importante a nivel de la sangre, prostaglandina I2, perdón, vasodilatador, ¿no? ¿A través de quién? Bueno, se produce a través en el endotelio por la COX-2. En el endotelio produce esta prostaglandina. Es vasodilatadora y es un antiagregante plaquetario. Tiene un rol importante en la sangre. El tromboxano A2 se produce a nivel de las plaquetas. Es vasoconstrictor y es un agregante plaquetario. Leucotrieno B4 a nivel inflamatorio son proinflamatorios potentes, quimiotácticos también, transmateriales también participan en la granulación, producen la apertura de los espacios intracelulares para que salgan los polímeros nucleares. Es un potente, bueno, tiene una potencia de actividad
los polímeros nucleares. Las prostaglandinas inhiben la acción celular de los linfocitos y de los leucocitos, o sea, regulan la respuesta inmune. Por eso que tomamos el antiinflamatorio, ¿y qué hace? Inhibe a nuestro sistema inmune, ¿sí? Tiene un rol inflamatorio por su componente vasodilatador, si bien es cierto, es íntimamente, frena un poco la respuesta inmunitaria. A nivel del músculo liso, la prostaglandina I2 y la prostaglandina E2 producen broncoconstricción, ¿sí? Las F2 alfa y los tromboxanos A2 producen broncoconstricción. A nivel de los bronquios también vamos a ver, ¿sí?, broncodilatación y la F y las tromboxanos 2 broncoconstricción. Leucotrienos son mucho más broncoconstrictores, incluso que la misma. A nivel del útero, las prostaglandinas, todas ellas contraen el útero. Es por eso que durante el embarazo le podemos dar aire. Nada, ¿sí? No le podemos dar aire. A excepción de la prostaglandina I2 que relaja el músculo. Quizá la prostaglandina E puede relajar un poco el útero, pero más la prostaglandina. A nivel gastrointestinal, ¿sí?, provoca contracción del músculo liso, efecto adverso, náuseas, vómitos, dolor, diarrea. Los leucotrienos son potentes contractores de la actividad intestinal. Entonces, a nivel de esta secreción, el estómago, las prostaglandinas son citoprotectoras. La prostaglandina E2 y la prostaglandina I2 son vasodilatadores. Son citoprotectoras porque son vasodilatadores, ¿no? Entonces van a repetir mejor. Por otro lado, disminuyen la secreción del ácido péptico y la pepsina, además aumentan la producción de moco, ¿sí? Es por eso que si yo le doy un antiinflamatorio, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace el antiinflamatorio? Inhibe a estas prostaglandinas, inhibe la formación de las prostaglandinas. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumento en la secreción del ácido péptico de la pepsina y disminución de la formación de muco. Es por eso que los AINES producen gastritis, ¿sí? ¿Sí? Esa es la razón, ¿no? Entonces, a nivel intestinal, en general tienen a provocar aumento en la secreción intestinal y la producción. Por eso es que también algunas veces, después de tomar un AINES, viene diarrea. Y a veces cuando han tomado antiinflamatorios por un tiempo relativo, 4 días, 5 días, empiezan a tener diarrea y dicen, ay, estoy con una infección que se llama intestinal, y empiezan a tomar antibióticos. Cuando la causa puede haber sido esa. Muy bien, a nivel renal, tenemos un rol vasodilatador, ¿sí? La prostaglandina E y la prostaglandina I protegen el riñón en ciertas situaciones importantes. También aumentan la secreción de renina y disminuyen la respuesta a la hormona a los nitritos. Tromboxano 2 es vasoconstrictor. A nivel del sistema nervioso, es en el hipotálamo, produce fiebre. Por eso es que los AINES, ¿sí?, bajan la fiebre, porque inhiben al hipotálamo. O mejor dicho, inhiben las prostaglandinas que van a actuar en el nivel. A nivel de las terminaciones dolorosas, ¿no? O sea, en los nervios aferentes, ¿sí? Porque las prostaglandinas no son las que producen el dolor. ¿Quién produce? Los nervios aferentes, ¿no? Entonces, estos más bien, las prostaglandinas, sensibilizan las terminaciones dolorosas, ¿no? Los tromboxanos igual. Entonces, yo tomo el antiinflamatorio, inhibo a la prostaglandina y a los tromboxanos y se acaba el dolor. ¿Sí? Esa es la base. A nivel metabólico, la prostaglandina inhibe la lipólisis, aumenta la insulina, moviliza el calcio del hueso, ¿sí? Y sus acciones a este nivel son muy conocidas. Entonces, también, ¿sí?, si nosotros los inhibimos, se disminuye la lipólisis, disminuye la insulina y también no hay un movimiento del calcio. Y es necesario que se mueva el calcio del hueso.
calcio? El calcio que sale del hueso, que sale del riñón, que sale de los comeros. ¿A dónde va? A la orina, no, más bien estamos regresando de la orina. ¿A dónde va? Al torrente sanguíneo. Recuerden que nosotros tenemos una hormona, ¿cómo se llama esa hormona que sensa la cantidad de calcio? La paratormona. ¿Qué hace la paratormona? ¿Qué hace la paratormona? Tiene que mantener los niveles de calcio. ¿Por qué? Porque la célula necesita, entonces una célula puede venir y cogerse su calcio. Entonces necesita mantener en sangre una cantidad. Cuando hay una disminución le dice al ¿quién hace la reabsorción? Osteoclast. ¿Qué le dice? Cómete el hueso y me libera mi calcio. O también va al riñón y le dice a los túbulos, ¿sí? ¿Dónde se da la reabsorción tubular? En los túbulos proximal y distal. Ahí le dice, retorna, saca mi calcio, más bien. ¿Por qué? Porque está acá bajito, ¿no? Entonces, eso, importante. Bueno, hay 5 tipos de receptores para cada tipo de prostaglandina. Entonces, hay los tipos, ¿no? Y una vez que se estimulan los receptores, responden internamente con señales intracelulares. Todos, ¿sí? Son de estos neurogenos, están acoplados a proteínas. Y ya hemos visto los tipos de proteínas, ¿no? La S, que es la estimuladora, la I, la inhibidora, y la Q, que es la proteína activadora, que trabaja a nivel de la fosfolipasa. Los tromboxanos trabajan con proteínas, ¿no? Por ejemplo, ahí la PDL, ¿no? Ahí vamos a ver los receptores de prostaglandinas, inhiben las plaquetas porque se acoplan también a esa glucoproteína, la razón estimuladora, y entonces activa la dimetilciclasa, aumenta el antitriciclo y se inactiva la placa. Entonces se da el antiagregado. También vamos a ver la prostaglandina E, que tiene 4 receptores. Vamos a ver también ¿qué más? A ver por acá, bueno, acá tienen este cuadrito de los agonistas de los receptores de estas plaquetas y las prostaglandinas. Los receptores, ¿sí? Son receptores de prostaglandina. Tenemos el tipo 1, 2, 3. También acá, este es de la prostaglandina S, de la prostaglandina I y de los que son receptores de los trombosanos. Receptores de prostaglandina E y 1, 2, 3. ¿Ok? La participación, el mensajero que generan y la actividad en el músculo liso, ¿no? Entonces ya hemos visto. En los órganos que tienen COX-2, constitutiva, por ejemplo, el endotelio, el útero, el riñón y el encéfalo, ¿sí? Vamos a ver, está por la COX-1, ¿no? Y en los vasos del pulmón, lo más probable es que tengan COX-1, pero no está definido, ¿no? Entonces pueden tener. Entonces, no solamente vamos a tener COX-1 y COX-2, entonces, implicados en la inflamación, sino en otras acciones. Por eso es que también los antiinflamatorios no los podemos dar así nomás, ni por tiempos prolongados, van a ser 2, 3 días, o condicionar al dolor, ¿no? Entonces también, ¿no? Acá tienen un cuadrito dónde se ubica, ¿sí? Quién la produce, ¿sí? Qué produce y qué genera, qué tipo de respuesta genera en diferentes órganos, ¿no? También acá, ¿no? En un parto, por ejemplo, los prostaglandinas contraen el útero y también la alimentación. La única que no se contrae es la hidrosis. En el parto provoca contracción uterina junto con la oxitocina. Es importante, sí, ¿no? En la reproducción, el semen del humano tiene también altas cantidades de prostaglandina, que bueno, hasta ahora todavía no se sabe exactamente, pero tiene que ver con la contracción uterina. Entonces, lo que algunas hipótesis sostienen es que cuando obviamente el semen llega hacia las proximidades del útero, va a generar una contracción uterina, ¿sí? Y al generar esta contracción uterina y de las trompas del falopio, genera un vacío. ¿Y qué cosa hace? Absorbe el semen.
¿Para qué? Para que más rápido llegue a las trompas de falopio, porque recuerden que todo lo que hace el aparato reproductor es con la finalidad de que los espermatozoides se encuentren pues con el óvulo. Entonces, esa más o menos es la hipótesis que se viene manejando. Todavía no se sabe exactamente, pero es una opción. Ok, en el músculo del endotelio también vamos a ver, va a producir una vasodilatación. Bueno, acá también ya tienen algunas, la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2 actúan en los receptores E y los receptores de I activan a la aminoácidas. En los pulmones producen broncodilatación, la E2, broncoespasmo, la F2, tromboxanos y la D2, y también vamos a ver los leucotrienos C4 y C2 producen intenso broncoespasmo, edema de mucosa bronquial y tiene un rol fundamental en el asma, ¿sí? Y vamos a encontrar antileucotrienos que se van a usar, ¿no? Bueno, el rol vasodilatador también va a ser importante a este nivel. Y en la reacción inflamatoria están presentes tanto leucotrienos como tromboxanos. ¿Qué usos terapéuticos? Bueno, no sé, es difícil de manipular porque son producidas a nivel de las células, su vida media es muy corta, ¿sí? Tienen efectos medios irregulares, pueden producir aborto terapéutico con prostaglandina E2, que es la misoprostona, ¿sí? Entonces también los citoprotectores, el misoprostol, por ejemplo, es un análogo de la prostaglandina E1, y esta sí también es, dice, o sea, ayuda. Cuando el paciente tiene gastritis y necesita tomar un antiinflamatorio, entonces se le recomienda el misoprostol. Solo que es un poco caro, ¿no? Pero, bueno, es una opción, ¿sí? Bueno, también se ha visto que para la impotencia, por ejemplo, el alprostadil, ¿sí? Es un análogo de la angina, ¿no? Y el Carmejet es el que se inyecta, ¿sí? Algunos nosotros también les hemos hablado sobre eso, que se inyectan directamente en el cuerpo cavernoso para generar pues, ¿sí? Pues en disfunción eléctrica, ¿no? Y la hipertensión pulmonar primaria también vamos a ver cómo tiene una función. En el glaucoma se usa prostaglandinas vasoconstrictoras como el latanoproso, ¿no? Después, como para que disminuya la secreción del humor acuoso, ¿sí? Disminuye la perfusión y disminuye la presión. Muy bien. Y los leucotrienos que no funcionan, el F4 no funciona, es un metabolito, en el asma provoca un aumento de la secreción, y hoy en día se están trabajando con fármacos que son antileucotrienos como el montelukast, ¿no? Tenemos también al safrilukast y al paclukast. El que más se usa es este porque tiene menos efectos indeseables. Los otros son un poquito más complicados, y también este todavía se puede dar en niños mayores de 2 años, entonces es una buena opción. Muy bien, chicos. ¿Ok? Hasta acá nuestra clase de hoy.